grabando. Comparto el PPT. Compartir la escritorio. Bien. ¿Están viendo ahí el PPT? Sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, nosotros lo que vimos hasta la clase pasada son todos los perfiles que se realizan a pozo abierto. O sea, lo que se llama el Open Home Lobby. Entonces ahora vamos a ver todo lo que se refiere al perfilaje mientras nosotros perforamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de registro a pozo abierto durante la perforación? Nosotros podemos hacer perfiles que se denominan perfiles de correlación. O sea, los perfiles de correlación son perfiles que nosotros podemos registrar para posicionar con mayor seguridad el revestimiento, una cañería, un zapato de una cañería intermedia, o ubicar un punto de coroneo. Generalmente estos son perfiles de gamma ray. Un ejemplo de esto, del posicionamiento del revestimiento, ya que estábamos hablando más temprano del presal brasilero, esos son pozos que tienen aproximadamente unos 6.000, 6.500 metros de profundidad, en los cuales, digamos, uno de los aspectos más importantes, digamos, que fue, digamos, el descubrimiento y el posterior desarrollo de esos campos, es que, porque todo lo que era, lo que yo les conté de la geología, digamos, de lo que era el modelo geológico, como que lo que se pensaba, digamos, de que ahí había la posibilidad de que hubiera una roca madre, de que hubiera roca reservorio, etcétera, y fundamentalmente carbonático, era un modelo geológico que se tenía a partir de datos sísmicos, etcétera, y del conocimiento de la geología regional, de la tectónica de placas, todo. Lo que había que hacer, digamos, era encontrar la técnica, digamos, de perforar 1.000 metros de sal sin problemas y después poder entubarlo. Entonces, el tema, el punto, digamos, fue también tecnológico para poder perforar hasta 1.000 metros de sal, según los casos, y sin problemas, y después entubar y seguir perforando la roca reservorio. Entonces ahí es muy importante entonces el uso de una herramienta cuando uno va perforando la sal para poder, digamos, encontrar cuál es el punto o el momento, digamos, de que entramos al carbonato o salimos de la sal para ir parar inmediatamente la perforación y poner, bajar una cañería intermedia y poner el zapato. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Cuando yo vengo perforando mi pozo, cuando vengo perforando, supongamos que todo este es el nivel de la sal acá, todo a nivel de la sal, todo a nivel de la sal. Entonces cuando vengo perforando, va a llegar un momento que yo voy a tener mi roca carbonática. Yo voy a tener mis carbonatos acá. Entonces yo vengo perforando. Entonces, con mi perfil de gamma ray, por ejemplo, se bajaba también un perfil de resistividad. Yo tengo que encontrar, entonces cuando yo vengo con la sal, tengo que encontrar acá, con los perfiles, encontrar este nivel. Y lograr entrar en este carbonato lo menos posible. Porque en este punto es donde nosotros vamos a meter
la cañería intermedia y el zapato. Si yo no me doy cuenta y sigo perforando, voy a perder muchos metros de mi reservorio por atrás de la cañería intermedia. Y si decido hacerlo antes porque estoy pensando, debe estar cerca, puedo llegar a tener problemas. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos producción, después inyección de agua, etcétera, en todo yacimiento, si nosotros dejamos la sal en otra cañería, expuesta, etcétera, podemos llegar a tener problemas, digamos, de estabilidad de pozo. Entonces, este es uno de las opciones que tenemos con los perfiles para usarlos como correlación. Otra opción es para usarlo como perfilaje de lo que se llama de reconocimiento. O sea, poder identificar posibles zonas presurizadas, identificar posibles zonas con gas y empezar a hacer lo que se llama, digamos, una interpretación temprana, previa, que es parte de la evaluación de formaciones. Entonces, nosotros mientras tanto, podemos ir registrando algunos perfiles y poder ir identificando online, digamos, algunas zonas presurizadas, como les decía, zonas con gas, o empezar a ir interpretando online a medida que yo voy perforando. También en el caso de pozos direccionales, tiene un uso muy importante para poder hacer el geodireccionamiento del pozo. Ustedes saben que, y cuando hablamos de pozos direccionales, vamos a hablar también de pozos horizontales. Ustedes saben cómo es el desarrollo, digamos, cómo se está desarrollando en la actualidad Vaca Muerta, por ejemplo, en la cuenca neuquina, cómo se desarrolla, con qué tipo de pozos. Horizontales y varias ramas. Exacto. ¿Y cuántos metros tienen esas ramas, esos horizontales, más o menos? ¿Tienen idea el rango? Mm, no. Bueno, los pozos tienen algunos hasta más de 3.000 metros digamos, de rama, de pozo horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Cuando yo voy a perforar un pozo disculpen acá un pozo horizontal, ¿cómo se trabaja en Vaca Muerta? Supongamos yo tengo, este es mi campo, ¿sí? Entonces yo voy a perforar, supongamos acá. Y yo lo primero que hago es un pozo que llamamos piloto vertical. Entonces en ese piloto vertical que nosotros hacemos acá, es donde nosotros conocemos o interpretamos e identificamos todo el espesor de Vaca Muerta, ¿sí? Y es donde nosotros en este pozo vertical decidimos, bueno, lo evaluamos y decimos, bueno, Vaca Muerta, no sé si ustedes saben, pero se divide, o sea, la secuencia el punto de vista geológico, siempre se habla del sistema Quintuco-Vaca Muerta. Si bien son formaciones diferentes y litológicamente son diferentes, forman parte del mismo sistema sedimentario, en el sentido que es parte de la misma inundación, nada más que cuando uno está en una zona más profunda, va a depositar facies más pelíticas y orgánicas, y cuando uno está en una posición no de cuenca, sino más somera, más de borde, los depósitos son de rocas carbonáticas, que es quintuco, digamos. Entonces Vaca Muerta, en función de eso, de acuerdo a la posición de la cuenca, una serie de cosas que tienen que ver con la geología regional, Vaca Muerta tienen dos zonas enriquecidas, que se llaman. Tiene una sección enriquecida inferior y una sección enriquecida superior. La sección enriquecida inferior está prácticamente en toda la cuenca, en cambio la enriquecida superior está más bien en la zona norte, noroeste de la cuenca neuquina. Entonces, si nosotros
vamos a desarrollar la sección enriquecida inferior, generalmente es uno de la manera de denominarla, digamos hoy como más común, porque la denominó así YPF, hablamos de la cocina, hablamos de la parrilla, hablamos de un orgánico inferior y hablamos de un orgánico superior. Entonces, cuando ustedes dijeron, bueno, todo esto se desarrolla con pozos horizontales, multirramas, ¿por qué? Porque algunos pozos se hacen a la cocina, otros se hacen a los orgánicos, y así como se va desarrollando. Entonces, este piloto vertical nos sirve para identificar en la vertical cuáles son las características de todos estos intervalos. Entonces, después es cuando el momento en donde uno empieza a hacer las ramas. Pongamos un ejemplo, una rama a la cocina, otra al orgánico inferior, otra al orgánico superior. Y lo mismo acá. Entonces, cada una de estas ramas, en realidad, ¿qué es lo que es? Es un pozo horizontal, ¿sí? O sea que yo tengo mi boca de pozo, perforo, empiezo a hacer pozo con una determinada inclinación, hasta llegar al punto en el cual yo decidí que tengo que navegar. Supongamos que esto es la cocina. Entonces yo tengo que navegar en la cocina. Llego hasta la cocina y dentro de la cocina, supongamos que todo este es el espesor de la cocina, nosotros tenemos que decidir un punto de landing. Entonces, en función de las características, por ejemplo, decidimos que tenemos que navegar por acá. Y este punto de identificación lo hacemos en función de un perfil que es el gamma ray. Entonces, este gamma ray nosotros lo conocemos acá, en el vertical. Entonces, acá lo venimos registrando con el LWD, empezamos a encontrar, supongamos que nuestro punto de landing tiene esta característica, con un gamma ray un poco más limpio, no sé qué, lo voy siguiendo acá, siguiendo acá con mi gamma ray, y cuando llego a ese punto de landing, es cuando yo decido y empiezo a navegar horizontalmente. Pero esta navegación horizontal, supongamos 2000 metros, es una perforación compleja, porque yo esta navegación la voy a ir haciendo mirando mi gamma ray. Y eso es lo que se llama la geonavegación del pozo, que es todo una disciplina nueva, digamos, dentro de la industria, que son los expertos que navegan en estos pozos horizontales. Y esta gente tiene que mirar este gamma ray en detalle en una ventana de 10 metros. O sea que este pozo no se puede salir de esa ventana de 10 metros. Y a su vez, y eso lo vamos a ir controlando todo con el gamma ray. Y ese gamma ray es un gamma ray LWD. Nosotros vamos a ir mirando, y si hay que ir tomando alguna decisión, o porque nos fuimos acá abajo, o porque nos fuimos acá arriba, nos estamos saliendo del target que nosotros tenemos, hay que corregir el pozo con las herramientas correspondientes y volverlo a ubicar. Y este pozo horizontal, ¿qué cosas no tiene que tener muy fuertes? Y no tiene que tener un dogleg muy grande, no puede tener una geometría, digamos, que vaya en este sentido. Tiene que tratar de ser el pozo más horizontal posible, para después no tener problemas en la producción. Entonces, toda esta geonavegación se hace con el perfil, un gamma ray, que puede ser azimutal o común, del LWD, donde vamos a ir navegando y controlando exactamente qué es lo que pasa acá. Eso es toda una especialidad hoy de la industria, que son los geonavegadores. Cada empresa tiene ya un departamento de gente que se dedica a navegar, porque hay que navegar horizontalmente por una capa, de que no se nos escape, o sea, nosotros generalmente definimos una ventana de 10 metros,
pero siempre vamos a querer navegar en no más de 2 o 3 metros. Y tratando de que el pozo salga lo más horizontal posible, que no tengamos problemas. Porque a su vez, cuando nosotros navegamos, bueno, hay que tener en cuenta la estructura, si la estructura sube, baja, etcétera, para ir dándole la orientación correspondiente. Y así como están los geonavegadores, están la gente de perforación que se encarga, digamos, de manejar las herramientas para que el pozo se navegue y vaya por lo que le van diciendo tanto la compañía operadora como los geonavegadores en función de dónde tenemos que ir, con esas premisas. Y fíjense que creo que el pozo hoy más largo, creo que no sé si no tiene alrededor de 3 metros, una cosa así, horizontales. Imagínense, 3.000 metros son 30 cuadras, ¿no? No, 300 cuadras. Son 300 cuadras, ¿sí? Así que imagínense que un pozo horizontal sale del Obelisco o sale, digamos, de la Avenida de Mayo y 9 de Julio y llega casi hasta Caballito, para la opción de Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires, no sé si lo habré dicho bien, pero creo que son como hasta 3.000, debe ser de Rivadavia, debe ser que ya estamos en Caballito. Bien. Borrando un poco estas cosas, así seguimos. Bueno, otra razón, digamos, para qué nosotros hacemos los perfiles de LWD es como perfil de seguridad. Entonces, muchas veces nosotros ya vamos registrando perfil de LWD a medida que vamos perforando, porque quizás por experiencia de la zona sabemos que no vamos a poder perfilar a pozo abierto. Entonces ya nos aseguramos los pozos el pozo LWD. Pozos que tengan alto ángulo, o sea que sean dirigidos y horizontales, también van a ser muy difíciles de poder perfilarlos a pozo abierto. Entonces también hacemos con LWD. Y en el caso de pozos de desarrollo, en reservorios depletados también nos conviene hacer LWD. Entonces yo les hago una pregunta. Si nosotros estamos perforando en una zona con reservorios depletados, ¿no? O sea, yo te voy a dibujar acá el ejemplo, cómo debería ser. Solo tengamos un pozo, lo venimos perforando, vamos a hacer de vuelta. Vamos a tomar este mismo ejemplo, ¿no? Yo vengo perforando acá y yo resulta que tengo estas capas que tengo acá, tienen una presión muy baja, ¿no es cierto? Están depletados. Entonces yo sigo perforando, con mi lodo lo logré controlar. Tengo otra capa más depletada acá, capaz, otra capa más acá depletada, otras capas que no, etcétera, y llegué a mi fondo del pozo. Entonces lo que estamos diciendo que es cuando tengamos reservorios depletados, correr un perfil, digamos, open hole, es peligroso. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué será eso? ¿Cuál puede ser el problema? De no poder perfilar a pozo abierto. Cuando tenemos capas depletadas. Nosotros vamos a venir con un cable y una herramienta.
y que a su vez quizás tenga un patín, para que la herramienta se pegue acá, a la formación acá. ¿Cuál es el problema entre el perfilaje y las capas de pletada? Posible problema. ¿Se imaginan cuál puede ser? ¿Ninguna opinión? No, no termino de entender. ¿El planteo o el problema? Eh, claro, O sea, lo que estamos diciendo es que el perfil LWD, una de las funciones que tiene es que sea un perfil de seguridad. O sea, entre cualquier eventualidad que yo no pueda perfilar a pozo abierto, tengo este registro que lo hice mientras perforé. Y cuando tenemos pozos depletados, reservorios depletados en algunos pozos, imagínense que yo vengo perforando y esta capa, por ejemplo, que tendría que tener, no sé, 1500 PSI, tiene 500. Y yo para poder perforar el pozo tengo un lodo, digamos, más pesado, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente, bueno, yo no logré equilibrarlo, pero tengo una capa depletada. Cuando yo vengo con la herramienta, y si vengo con una herramienta de patín, y cualquier cosa que yo me demore o pase algo, yo corro peligro de que la herramienta se pegue a la formación. ¿Por qué? Por ese diferencial de presión que yo voy a tener. Es como que me va a hacer como una sopapa. Entonces se me puede pegar la herramienta o se me puede pegar el cable. Si yo me quedo mucho tiempo exponiendo, digamos, el cable contra o frente a una formación depletada. Porque imaginen cuando la herramienta llega al fondo y yo tenga que empezar a perfilar, yo no llego al fondo y en 5 minutos salgo. Yo tengo que llegar al fondo, definir que estoy en el fondo, tengo que hacer un montón de calibraciones, el ingeniero hace un montón de calibraciones, etcétera, con la computadora, y después empieza a perfilar. Entonces yo tengo un tiempo que mi cable puede quedar expuesto frente a una capa depletada, y el cable lo que le pasa, por esa presión diferencial, se pega a la formación depletada y me genera, ¿qué cosa? Una pesca. Al generarme una pesca, me genera un problema y un gasto que yo no lo tenía previsto. Entonces, ese es un problema. Entonces, ante esa eventualidad y evitarme problemas, posibles problemas, entonces yo te lo resuelvo de perfilar mientras yo voy perforando y no tengo este problema. Por ejemplo, en la cuenca del Golfo, ustedes saben seguramente que las formaciones productivas ahí son multilayer, o sea, son muchas capas de arena. Y todas están en recuperación secundaria, no todas, pero hay mucha recuperación secundaria por agua, por inyección de agua. Entonces, en algunas, como son reservorios fluviales, donde la correlación no es que una arena que tengo en un pozo va a estar en la otra, quizás no, sí, me ha producido, etcétera, pero yo tengo mucha heterogeneidad en ese sentido. Entonces yo puedo encontrar muchas capas depletadas en la cuenca del Golfo. Entonces es un problema en la cuenca del Golfo muchas veces con las capas depletadas. Entonces yo tengo que adoptar una técnica de perfilaje conociendo esa o usar el LWD, y lo que suele ser muy complicado de hacer en la cuenca del Golfo son los ensayos de presión cuando estamos con capas depletadas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer el ensayo de presión, yo mínimamente me voy a quedar, no sé, 10 minutos quizás tomando una presión. Y 10 minutos el cable en una formación, en un reservorio superior depletado, tengo una alta chance de que se me quede pegado y vaya a una pesca. Entonces lo que queremos evitar es ese tipo de cosas. Por eso se sugiere en reservorios depletados, si es imperioso, es hacer registro LWD. Y lo otro es anticipar medidas, digamos, o sea, ir conociendo de antemano
Esto es muy parecido a esta evaluación de formaciones en Early Look que estamos poniendo acá. O sea, yo voy anticipando información a medida que yo voy perforando, yo voy teniendo una idea de qué es lo que voy viendo. Y uno de los puntos más que puede ser importante es que cuando yo hago ¿se acuerdan, digamos, que cuando vimos el ambiente del pozo y vimos que había una zona lavada, una zona invadida, intermedia, y después estaba la zona, digamos, virgen, digamos, en la cual no teníamos ninguna llegada de lodo de perforación? Entonces, nosotros podíamos armar un perfil de invasión con las diferentes curvas de resistividad, porque las resistividades leían a diferentes profundidades. Con el momento que yo voy perfilando mientras perforo, la invasión con el perfil de LWD de las resistividades va a ser mínima, porque yo estoy pasando enseguida después de perforar. Entonces todavía posiblemente no tenga bien proceso de invasión. Entonces, se supone que yo voy a generar el reboque. En el momento que yo dejo el reboque, paro la invasión. Pero muchas veces de ese tiempo que se hace el reboque, se invade mucho lo mismo y yo tengo mucha invasión. Si yo consigo perfilar rápidamente antes de que se me invadan todos los fluidos, quizás yo logre una mejor lectura de resistividad en las zonas más cercanas del pozo y empiezo a tener mayor conocimiento. Y la otra cosa es que yo puedo mejorar la eficiencia de la perforación porque yo puedo ir a su vez con los perfiles de LWD, puedo ir midiendo, por ejemplo, torque, voy monitoreando el peso sobre el trépano, en el fondo del pozo, por ejemplo. Entonces eso me ayuda a mejorar mis mediciones o condiciones de perforación. Bueno, acá tenemos un ejemplo. ¿Alguno de ustedes tiene idea, por ejemplo, si este es el trépano que está acá, a qué distancia del trépano están los perfiles? O sea, un gamma ray, por ejemplo, una resistividad. ¿Tienen alguna idea? ¿Lo vieron en perforación a eso? Me parece que no. Bueno, ese es un punto importante porque lo primero que tenemos que ver, si bien nosotros bajamos una herramienta que vamos a ir midiendo a medida que vamos perforando, la herramienta, en función, digamos, del string que vamos a bajar, o sea, de la cantidad de herramientas que vamos a bajar y del modelo de la perforación en sí mismo, muchas veces los perfiles están a una determinada distancia, que puede ser alrededor muchas veces de 10 o 12 metros por encima de la punta del trépano. Entonces, en función del string, a veces estamos a 10 metros, a veces un poquito menos, a veces un poquito más, y esa es la primera herramienta. Y si le seguimos agregando herramientas, cada vez van a estar más lejos. O sea que si yo estoy, por ejemplo, perforando acá, por decir algo, yo voy a tener perfiles recién 10 metros más arriba. Esta parte yo no la voy a ver. Entonces, si yo quiero ver qué pasa con un gamma ray, yo tengo que seguir perforando un poco más para poder ver esta parte. No sé si se entiende eso. Y eso a su vez tiene que ver con el tiempo. O sea, yo voy esos 10 metros que voy a estar por encima del trépano, a su vez tiene que ver con el tiempo. Yo pasaré, no sé, 5 minutos después de haber perforado eso, 10 minutos, depende de la tasa de perforación. Pero las herramientas, bueno, por ejemplo, el tema del peso, sí, va a estar más cerca del trépano, pero por ejemplo un gamma ray y ese tipo de perfiles están más encima, más lejos del trépano. Bueno, acá están los tipos de pozos horizontales que más o menos estábamos hablando. Generalmente lo que nosotros hacemos en vaca muerta hacemos más parecido a algo a esto. O sea, tenemos un rayo largo, o sea, siempre tenemos el KOP acá, y el radio, perdón, el largo, que es como que le están dando un
con cierta suavidad hasta el punto, digamos, de la perforación horizontal. Esto como un poco más rabioso, la salida, y esto prácticamente es como cuando nosotros vamos a salir prácticamente horizontal desde algún punto. Ustedes saben que los pozos horizontales, en el caso nuestro de vaca muerta, por ejemplo, como yo les decía, nosotros vamos a tener un pozo vertical, ¿sí? Y de este pozo vertical, después vamos a sacar 3 ramas. Entonces, nosotros podemos hacer una de las ramas, podemos aprovechar este pozo, o directamente hacemos locaciones, una al lado de la otra, de donde sacamos nuestras ramas. ¿Sí? Y esto se pone para acá. Entonces, para hacer esto, se hace una ventana en el casing y de ahí se sale con el pozo. Entonces, bueno, está el MWD, digamos, es un sistema también de perfilaje, pero como anterior, y que tiene poca, digamos, tenemos nada más que un gamma ray y una resistividad normal y corta, normal y corta, digamos, ¿no? Podemos hacer, pero hoy, digamos, lo que se usa es el LWD, que es un sistema más moderno, con más tecnología, que fíjense que prácticamente podemos calcular o tener las mismas propiedades petrofísicas que obtenemos con los perfiles a pozo abierto, o sea, en el EWD tenemos gamma ray, en el EWD tenemos resonancia magnética, en el EWD tenemos densidad, en el EWD tenemos neutrón, en el EWD tenemos sónico, tenemos prácticamente todos los perfiles que tenemos a pozo abierto, lo tenemos en el EWD. Bueno, cuando uno decide que elegimos bien el stream, etcétera, tipo de cosas, se puede hacer en tiempo real. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy perforando y voy perfilando, voy tomando los datos. Y por transmisión se va recuperando los datos en superficie y se envían, digamos, a los intérpretes. Entonces yo puedo saber en tiempo real la información. La otra posibilidad es que yo decida que llegar al fondo, y una vez que yo llegue al fondo, ahí perfilar. Cuando voy sacando, voy perfilando. Y la tercera opción es que yo vaya registrando a medida que voy bajando, pero no la envío la información en tiempo real, la dejo guardada. Entonces estas herramientas se bajan con una batería que tiene un máximo de 400 horas, esto es relativo, depende del tipo de información, de la velocidad de perforación, etcétera, la duración. Entonces esto muchas veces hay que planificarlo muy bien, porque yo muchas veces, cuando yo me quedo sin batería, pero el trépano todavía estaba bueno, quizás yo tenga que sacar la herramienta, porque si no me voy a quedar sin datos. Bueno, esto sí tiene que ver con la manera, digamos, en que nosotros estamos, cuando vamos perforando los pozos direccionales o horizontales. Entonces, bueno, vamos a ir, obviamente uno puede rotar, o sea, con la herramienta de fondo, uno puede rotar, puede deslizar, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hay rotación, o sea, cuando tenemos que ir rotando, porque tenemos que ir haciendo alguna corrección, algún tipo de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es el movimiento normal de la herramienta de perfilaje. Cuando vamos deslizando, hay que tener cuidado ahí con los cambios de dirección, porque puede modificar o afectar los sensores azimutales. Después hay que tener cuidado con el tema de la centralización, que cuando bajamos estabilizadores a veces se complica. Hay que tener en cuenta la geometría del pozo, el tamaño del trépano. Esto tiene que ver con el tipo de herramienta que vamos a bajar. Y bueno, y en el tema de, también se pueden bajar herramientas orientadas. Se pueden bajar. Hay que tener en cuenta la temperatura y la presión, porque no todas las herramientas
están preparadas para una determinada temperatura y presión. Muchas veces, cuando hay sobrepresión o hay mucha temperatura en los pozos, en las formaciones, hay que bajar herramientas especiales preparadas para eso. Y así todo hay un límite, digamos, ¿no? Cuando hay rugosidad, como siempre, puede producir choque de las herramientas, problemas porque se va golpeando contra las paredes del pozo y eso puede afectar la señal, obviamente. Y un tema importante siempre en los perfiles es el tema de la repetición. O sea, que los perfiles repitan bien. El tema de la transmisión de datos, entonces generalmente este tipo de herramientas tienen una telemetría, que es lo que permite la transmisión. Entonces, acá está un ejemplo, digamos, cómo está el trépano y bueno, cómo está el tema de las herramientas y la telemetría, que es lo que permite la transmisión. Entonces, bueno, acá está un ejemplo y bueno, la antena, digamos, que es la que emite, por ejemplo, en este caso, por el tema también de la batería y todo eso, es la que va a transmitir y se recibe en superficie. Cada equipamiento, cada compañía tiene su estándar. Entonces, bueno, esto es pasar por las diferentes herramientas de las resistividades. Bueno, en este caso, muy parecida a una inducción común, como habíamos visto, con los transmisores y los receptores. Este, eh, Muchas veces los perfiles de resistividad se tienen que corregir por este efecto de hombro, digamos, por decirlo de alguna manera, o capa, que por la inclinación contra las capas suele dar algún problema de lectura. Entonces, todo este tipo de efectos siempre se corrigen tanto en los pozos abiertos verticales como en esto, y herramientas comunes de pozo abierto, a través de los chatbooks. Perfiles de porosidad, y este es un ejemplo de perfiles adquiridos durante la perforación. Lo que les quería mostrar ahora, a ver si puedo ir acá Están viendo ahí la pantalla de internet, ¿no? Sí. Entonces esto que está acá, yo estoy entrando a esta página de internet. Esto, por ejemplo, cuando estamos ahí en clase en el edificio no se puede hacer porque la señal es malísima de internet. Entonces, por ejemplo, fíjense, estos son todos tipos de herramientas LWD que hay. Por ejemplo, esta es una herramienta interesante, que es el de poder ver resistividad con anticipación. O sea, esta es una herramienta que, como dice acá, yo puedo mirar hacia adelante qué es lo que está pasando y lo puedo ver con la resistividad, ¿no? Entonces, yo voy a poner ahora un video acá. Bueno, ¿ustedes también pudieron escuchar? ¿Vieron? No, solo video, no audio.
Ah, el audio lo tenía yo, no, bueno, entonces. No sé cómo hacer. Bueno, si ustedes entran a esta página la pueden ver también, pero o a lo mejor quedó grabada ahora lo que estamos grabando. Pero la idea, ustedes ven que esta herramienta, que es una herramienta muy sofisticada, la idea es poder anticipar la resistividad adelante de la boca del trépano. O sea, antes de yo perforar determinadas capas o determinados niveles, yo puedo saber o puedo tener la anticipación de la resistividad. Entonces así yo puedo identificar, antes de llegar, por ejemplo, cuál es mi zona de reservorio en el cual, digamos, yo voy a decidir parar para, por ejemplo, poner una cañería intermedia, por ejemplo. Pero no es que yo tenga que, como yo demostré el caso del presaldo, yo tengo que entrar unos metros en el carbonato para poder decidir que voy a recién entubar ahí. De esta manera yo podría prácticamente anticiparme cuál es exactamente el tope de la formación y ahí asentar, parar mi perforación y ahí asentar mis zapatos, por ejemplo. Identificar capas presurizadas, niveles que me interesa conocerlos anticipadamente por alguna razón. A ver si, por ejemplo, este es el geosteering, que yo les decía que se utiliza para, por ejemplo, para navegar en la técnica se solicita para navegar los pozos horizontales. Acá está el Irisphere, que es el que acabamos de ver ahí. Está el Periscope, que se utiliza mucho para pozos horizontales. Este es interesante porque cuando nosotros hacemos pozos horizontales, ¿este tiene película o no tiene película? Vamos a bajar esto. Cuando nosotros hacemos pozos horizontales, por ejemplo, a una capa, supongamos que nosotros queremos hacer un pozo horizontal a una arena, y la arena estamos navegando por la zona de petróleo y debajo hay una capa con agua. Entonces siempre queremos navegar de una determinada zona para no estar cerca del agua, digamos, ¿no? Entonces con el periscope, que también es una resistividad, podemos ir, a ver si está explicado acá, eh, podemos ir viendo exactamente también con resistividad, es una cuestión trigonométrica, entonces puede ir anticipando, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros no la vemos, nos salimos de la capa, entonces tenemos que tratar, entonces, acá pero no es que lee hacia adelante, sino que lee hacia los costados, pero cuando va leyendo los costados, acá estamos viendo que de pronto nos estamos a punto de salirnos de la capa porque estamos viendo la arcilla acá. Entonces directamente podemos corregir y seguimos por la arena. Si no tuviéramos esto, recién nos daríamos cuenta que nos salimos de la arena cuando la pasamos. Entonces tenemos que corregir después. En cambio, con este sistema uno corrige antes. No es que la está viendo para adelante, sino que estamos viendo tantos metros para arriba y tantos metros para abajo. Y lo mismo pasaría con el agua. Si acá hubiera agua y estuviéramos navegando por acá, o el pozo se nos estaría yendo para acá, nos estaríamos dando cuenta, porque estaríamos siempre buscando ver esto, por ejemplo, entonces corregimos. Es una herramienta que se utiliza para eso. Bastante bien. Por ejemplo, si vamos a servicio de petrofísica, tenemos, esto es una compañía, prácticamente las compañías lo tienen, tenemos esta herramienta que que es el que nos da acá. Es una herramienta fina, no tiene ningún PDF, pero a ver, acá está la herramienta, es una herramienta fina, acá tienen las características técnicas.
Es un gamma ray, azimutal, de la gran cosa. Son nombres comerciales, pero por ejemplo, bueno, que quería ir, que con esta, por ejemplo, este Echoscope, uno puede obtener, con la misma herramienta, uno obtiene la resistividad, porosidad del neutrón, un gamma ray azimutal, la densidad y un litio geoquímico, ¿no? El que nos daba todos los minerales. Esta es una densidad de neutrón. Esto es, no sé qué es lo que es, no, no nos va a interesar mucho. Fíjense que podemos hacer una resonancia magnética también a NWD. Esto es resistividades, esto es un sónico, esto es bueno para identificar también un sónico, pero sirve también para identificar las presiones de poro, etcétera. Y este es, por ejemplo, un perfil de imagen, como los que habíamos visto, para identificar fracturas, que lo podemos ir haciendo a medida que vamos perforando. Entonces es muy interesante esto porque fíjense que a medida que vamos perforando, esto es un poco lo que habíamos visto, con los otros perfiles podemos ir identificando prácticamente a lo mejor en tiempo real, si estamos viendo fracturas o no. Eso es muy importante porque en reservorios fracturados los pozos se pueden venir, etcétera, entonces pueden traer algunos problemas. ¿Sí? Entonces acá fíjense, acá tenemos la fractura, como se ve acá. ¿Sí? Esto es una capa, ¿no? Así que bueno, podemos ir haciendo todo ese tipo de registros a medida que vamos perforando. Después también podemos tener perfiles de ingeniería, que fíjense que nosotros lo que podemos hacer es tomar presiones también, fíjense, con el EWD prácticamente podemos hacer de todo con el EWD, un poco caro. Acá en Argentina no tenemos muchos servicios, pero bueno, nosotros podríamos ir decidiendo a medida que vamos perforando en qué momento nosotros poder tomar un dato de presión e ir ajustando nuestro modelo de presión, ¿sí? Que por ahí tienen que ver con para la perforación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá está, ahí está la herramienta por acá. Bueno, acá están. Entonces nos va dando en tiempo real, medida que vamos perforando, mediciones de presión. Podemos definir los gradientes y calibrar y tener modelos de presión de poro mucho más confiables o mejores. Y después estaba el otro, que el que permitía hacer un análisis de fluidos. A ver. Podemos hacer un mapeo de fluidos a medida que nosotros vamos, mientras vamos perforando. A ver, vamos a poner la.
Bueno, fíjense que prácticamente todos los servicios que nosotros hacemos a OpenHole lo estamos haciendo a medida que vamos perforando. Servicio de geología, tenemos el tema de imágenes, imágenes con el neutrón de densidad, el sónico, podemos hacer mediciones, digamos, de sísmica, de pozos, también en real time, o sea, todo lo que nosotros veíamos con el BCP también se puede hacer también a medida que vamos perforando. Prácticamente fíjense que todos los servicios prácticamente que hacemos a OpenHole también lo estamos haciendo a, eh, con el Logging Well Drilling. Bueno, espero como yo estoy grabando la clase, lo que decía la película, pero se fijaron en este último, de la toma de presiones, cómo prácticamente podía hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros mismos, ¿no? O sea, iba tomando la presión, analizaba los fluidos y a su vez, digamos, podía tomar muestras. Entonces, bueno, yo cuando estaba en Petrobras, en el offshore, que se gastaba plata, digamos, eh, este, nosotros hacíamos, bueno, este tipo de perfiles no se hacían, digamos, ¿no? Hacía a lo igual hicimos hasta resonancia magnética, eso sí se hacía. Y por ejemplo, algunas compañías, pozos de vaca muerta, en los pozos horizontales, sí se están registrando, algunas compañías hacen registros de imágenes de pozo. eh, este, Nosotros, por ejemplo, bueno, la compañía donde yo trabajo, que es Pampa Energía, bueno, lo más que hemos hecho es gamma resistividad sónico, digamos, ¿no? Pero algunas compañías han registrado imágenes y más datos. Bueno, yo creo que bueno, son 9 menos 10. Me parece que ahora nosotros estábamos entrando a otra. Nos queda. Esto es todo lo que vimos con los perfiles de LWD. Lo más importante que tienen que tomar de acá es para qué los hacemos, digamos, ¿no? Cuáles son las necesidades, por qué en un eventual, digamos, proyecto, nosotros en qué situación nosotros debemos y podemos recomendar realizar este tipo de perfiles. Obviamente, después que nosotros decidimos hacer un registro de WD, deberíamos pensar de la misma manera de por qué hacemos un registro de pozo abierto. Entonces, ver qué tipo de perfiles bajar y para qué. Y básicamente son, ¿por qué lo hacemos? Son para muchas veces posicionar revestimiento, o sea, alguna cañería, identificar mejor un punto de coroneo, porque podemos anticiparnos cuál es el punto mejor de coroneo para no perder metros de corona, poder tener como un perfil de seguridad, por las dudas que no podamos perfilar, por alguna razón, poder geodireccionar el pozo, o sea, poder hacer la navegación de pozos horizontales. A nosotros, por ejemplo, nos pasó en un pozo de vaca muerta, justamente, estábamos haciendo un piloto vertical y nosotros hacemos por seguridad todos los pozos que estamos haciendo ahora, estos pilotos verticales en vaca muerta, nosotros hacemos LWD como perfil de seguridad. Y dicho y hecho, cuando fuimos a perfilar, teníamos que perforar el pozo, etc., cuando fuimos a perfilar, no pudimos hacer los registros. La herramienta no pasó. Cuando la herramienta no pasa y queda, digamos, sin poder seguir bajando, digamos, y no puede llegar al fondo del pozo, eso se denomina setup. Nosotros decimos que lo que hemos hecho es un setup. O sea, la herramienta no pasa. Y nos pasó eso, y no pudimos pasar con la herramienta, hicimos un par de intentos, no pudimos pasar, y como el pozo tampoco se entubaba, porque era un pozo, digamos, de piloto para sacar información, y después hay que sacar las ramas, nos quedamos por lo menos con la información del LWD, que peor es nada, digamos, ¿no? O sea,
nosotros en pozo abierto íbamos a registrar densidad de neutrón, sónico, resistividad, gamma, ámbito geoquímico, resonancia magnética, sacar testigos rotados, todo eso, y no pudimos, y nos quedamos únicamente con un gamma ray, una resistividad y un sónico. Pero por lo menos tuvimos algo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que vimos. No. Yo tengo una. Sí. ¿La calidad de los ensayos, de los perfiles, es similar a pozo abierto o...? ¿Cómo se llama? Bien, muy buena pregunta. La calidad es similar, pero a veces las respuestas no son las mismas, o los valores obtenidos no son los mismos. Por ejemplo, lo de la resistividad. La resistividad muchas veces no son iguales, tienen algunas diferencias. Entonces, bueno, para la próxima clase le voy a mostrar porque tengo unos ejemplos. No hay nada mejor que ver un ejemplo para ver dónde están las diferencias. Pero gracias por la pregunta, porque en realidad lo que uno hace, o por lo menos lo que venimos haciendo nosotros, venimos haciendo nuestros perfiles LWD y después hacemos los perfiles a pozo abiertos comunes. Entonces lo que vamos armando toda una base de datos y donde vamos comparando una resistividad contra otra resistividad, un gamma ray contra otro gamma ray, como decía, no hacemos sónico contra el sónico y así. Y así vamos viendo. Entonces, y ahí vamos viendo los posibles desvíos que podemos llegar a tener. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que creemos, nosotros pensamos que es el mejor dato? El mejor dato es el del perfil a pozo abierto, porque es el que siempre tenemos y el que siempre usamos. O sea, que el dato patrón, digamos, para nosotros es el perfil de pozo abierto. Cuando vamos haciendo los perfiles de LWD, lo que vamos a ir haciendo es ir calibrándolo y ajustándolo en función del pozo abierto. Cuando llegamos a un pozo como el que tuvimos, que no tuvimos perfiles a pozo abierto, cuando llegamos a un pozo de ese y no tuvimos perfiles a pozo abierto, lo que vamos a usar son los otros para ir, de alguna manera, ajustar ese dato contra los datos que teníamos de LWD contra pozo abierto en pozo que teníamos los dos. ¿Se entendió? Eso es lo que más o menos eso es lo que se debe hacer. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a decirles un poco uno de los ejemplos que tengo reales, digamos, por ahí no se los paso porque por es confidencial, pero por lo menos se los muestro para que lo puedan ver dónde están las diferencias. Yo la mayor diferencia y otra cosa que le pasa al LWD, que el dato, salvo que esté en memoria, digamos, pero así todo a veces suele tener problemas, depende digamos, del radio, digamos, de la rata de perforación, ¿sí? O sea, si yo perforo muy rápido, si perforo muy despacio, ese tipo de cosas muchas veces se ve afectada, ¿no? Suele tener algunos saltos de ciclo, hay que hacerle más correcciones, algunas veces el WD, porque suele tener problemas propios de la misma perforación, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Les envío el mismo martes la invitación. Nos queda por ver todo lo que es pozo entubado. Yo creo que ya el martes lo terminamos y podemos, y después lo que sigue, vamos a ver todo lo que es la parte de datos directos, o sea, cómo se manipula y cuáles son los ensayos y los datos, cómo vienen de la parte de laboratorio, tanto de corona como de testigos y de Qt. Y después ya entramos a la parte de interpretación, incorporando toda la información.